El Naco Comentario con Rosa Méndez. A ver, cuéntame, Julia, ¿cómo fue? Sé que viviste un proceso de violencia y muy, muy fuerte. Primero cuéntame a grandes rasgos cómo fue este proceso de violencia. Bueno, yo sufrí violencia intrafamiliar, ¿no? Por parte de mi ex marido y pues había todo tipo de violencia, ¿no? Primero empezó con una violencia muy sutil que tenía que ver con palabras, con acciones, con ademanes, ¿no? Incluso, y después poco a poco fue incrementándose hasta que llegó a un punto pues de golpes físicos, de violencia sexual, de violencia económica, ¿no? Mucha violencia económica. Y bueno, pues había como, era un abanico grande, ¿no? de todas las manifestaciones de violencia que existen. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estuvo en peligro? Sí, en varias ocasiones, hubo, yo siempre he dicho que si estoy aquí fue porque no me dio un mal golpe, ¿no? Pero en realidad sí creo que él incluso estaba armado, entonces bueno, si no era por un golpe podría haber sido por otro tipo de causas, ¿no? Pero sí, muchas veces estuve en peligro de muerte. Y cuéntame cómo fue eh, el proceso para ir a un refugio, es decir, después de toda esta violencia nada más te levantas un día y vas a un refugio o es un proceso largo, ¿cómo es? En mi caso, yo me tardé casi 2 años en salir, planeando y viendo las posibilidades que tenía, ¿no? Como tenía demasiado control, todo tenía que ser con mucha cautela y también había cuestiones personales que me impedían como poder activar estos mecanismos para poder salir, ¿no? Entonces había vergüenza, había miedo y poco a poco durante estos 2 años pues fui buscando apoyos externos con mi red social, ¿no? Y al final supe de la existencia de los refugios y por una cuestión de seguridad decidí que ese era el mejor camino. Ahora, acceder a estos lugares no siempre es tan directo, ¿no? Sí tiene que haber toda una cadena de personas involucradas, pero una vez que ya estás en esto sí es inmediato porque se sabe del riesgo que se corre, ¿no? Al no hacerlo ágil. Ok, 2 años es mucho tiempo, mucho tiempo. Ok, Sí. ¿y cuánto tiempo mantuviste esto? O sea, no mantuviste, sino soportaste esta violencia. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Pues estuve casada 7 años y pues siempre, pues eso, ese tiempo, 7 años. sí. Ok. Bueno, y si hubieras salido con una maleta, como proponen algunas personas, si hubieras salido con una maleta y dinero en la bolsa, porque dinero no te faltaba, ¿no? O sea, no habrías tenido tampoco que pedirle a alguien dinero, ¿no? Pero tenías dinero. Entonces, si hubieras salido con una maleta y tu hija, este, ¿qué hubiera pasado? ¿Crees que hubieras sobrevivido? No, no, o sea, justo sí salí con una maleta, salí con dinero y la única manera de protegerme y proteger a mi hijo era a partir de un espacio físico que nos brindara apoyo, ¿no? Y con todo el personal que cuenta el refugio que te da la contención necesaria para una situación así, ¿no? Entonces no hay, o sea, una maleta y dinero no te soluciona absolutamente nada. O sea, ¿tú crees que si te hubieras ido a casa de tu amiga o casa de tu mamá, hubieras estado a salvo? ¿O a un No, hotel?
O sea, ¿tu esposo tenía la manera de localizarte o tenía los recursos o...? Sí, mi ex esposo tenía los recursos económicos suficientes para hacer cualquier cosa, ¿no? Para hacer una búsqueda, para hacer lo que fuese, ¿no? También contaba con el tiempo, entonces, en ese sentido, pues sí corría riesgo. Y entonces, irme a otro espacio como la casa de mi familia, algún familiar o algún amigo o amiga, era no solamente ahí hubiera tenido que involucrar a más personas y haberlos puesto en riesgo también a ellos, ¿no? Claro. Porque además mi ex esposo tenía conocimiento de los domicilios y de las de la pues de las o sea, de las direcciones, de los teléfonos, de los contactos, de las personas más cercanas a mí. Entonces, justo una de las formas de proteger a mi familia, a mis amigos, fue esta, ¿no? Poderme ir a un refugio. Okay. Porque según tengo entendido, hay muchos de los protocolos en los refugios, cuando tú vas y pides ayuda a instituciones que luego te canalizan a estos refugios, son secretos, ¿no? Para poder ayudar a la salvaguarda de ustedes, ¿no? O sea, no es tan fácil como que llegas y te llevan al refugio que todo el mundo conoce y te vas. Ok, oye, y dime, ¿has estado en algún refugio del gobierno? No, no he estado en ningún refugio del gobierno. Estuve en una casa de emergencia que hasta donde yo me quedé ya no existen, ¿no? O sea, tendría que haber una en cada delegación al menos. Y bueno, ya no existen. En el momento que yo me salí había dos, existían dos en toda la ciudad. Y ahí no tenían la capacidad de... era un lugar de paso, ¿no? O sea, solamente podías estar un par de días y de ahí te canalizaban a los refugios o a otros lugares, ¿no? Dependiendo de la situación en la que estuvieras. Pero las características de estos refugios gubernamentales, por voz de las propias trabajadoras sociales de la casa de emergencia, las características eran muy particulares, ¿no? Que atendían no solamente a mujeres víctimas de violencia, sino también a mujeres postradas, mujeres en situación de calle y mujeres con algún problema mental, ¿no? Y que no tenían ningún tipo de programa específico ni para la atención de las mujeres, o sea, era literalmente un lugar solamente, ¿no? Lo único que te ofrecían era el espacio físico, una cama, una ducha, una cosa así, ¿no? Y no había contención de ningún tipo, no había apoyo de ningún tipo, solamente esto, y tenían tampoco tenían como un programa particular para los niños, ¿no? Para atención de los niños y niñas. O sea que si alguien tenía esquizofrenia, la dejaban en el mismo lugar que a tu niño. Es correcto. Ok. Sí. Entonces digamos que no, el gobierno no tiene la capacidad de atención en la diferenciación de este tipo de mujeres. De la problemática, exacto. Sí, no había. En el momento en que yo me salí no la tenían. Ahora no sé cómo esté funcionando, pero en ese momento esas eran las características. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia que tú ves en los refugios en los que tú estuviste de las OCS, de las organizaciones civiles, pues? Bueno, en el refugio en donde yo estuve había un aparato multidisciplinario, ¿no? Con mujeres y hombres capacitados para una situación que tuviera que ver con violencia, ¿no? De muchos tipos, ¿no? No solamente física. Había programas específicos para los niños y las niñas. Había atención inmediata en el rama que tú necesitaras, o sea, podía ser documentos, por ejemplo, muchos de nosotros salíamos sin documentos, entonces ellos te ayudaban a sacar un acta de nacimiento, a tramitar, porque hay cosas que tú no puedes hacer sin esos documentos, ¿no? Entonces, bueno, había desde cosas como administrativas sencillas hasta cosas más complejas, ¿no? Como puede ser acompañamientos a los penales o a los juzgados o incluso iniciar un juicio desde el propio refugio,
también había, o sea, como que había como una atención particular para cada familia que llegaba a ese refugio, ¿no? Y atendía la necesidad de la familia completa, no solamente de pues como de la acción inmediata, ¿no? De la emergencia. Y también buscaba que al final de tu estancia en ese lugar pudieras tener las herramientas necesarias para poder seguir tu camino sin necesidad de estar en un refugio, ¿no? Oye, seguramente había otros casos, ¿no? No tenemos que especificarlo, pero no solamente eran mujeres violentadas por su pareja. ¿Es así? Sí, es correcto. O sea, con las mujeres con las que yo estuve, había un abanico grande de violencias ejercidas en contra de la mujer, no solamente por las parejas, podía ser por la familia, o por organizaciones, o por otro tipo de situaciones, ¿no? Particulares. Ok. Oye, ¿qué propondrías tú ante esta situación de, de que el presidente justo está diciendo que ya no va a haber dinero para los refugios, sino que se le dará directamente a las mujeres violentadas, las pondrá a salvo de esa manera? ¿Qué opinas? O sea, ¿qué propondrías tú? ¿Qué opinas primero y qué propondrías? Si está bien, si está mal. Pues yo opino que no, que se está actuando desde el desconocimiento. Creo que tendría que haber una, pues entrevistas o informarse, o sea, informarse más acerca de cómo es que operan, cuáles son los resultados que se han obtenido, eh, qué es específicamente cuáles son los tipos de violencias que se atienden en esos lugares, cuáles son los resultados también con los niños, porque eso es algo muy importante, ¿no? Hay una conciencia y un manejo de la información hacia los niños muy particular y muy importante, necesaria, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero actuar a partir de tener conocimiento de cómo es que el impacto que se tiene en estos refugios, ¿no? De atención. Y a mí me preocupa mucho, ¿no? Que no se tenga posibilidad, o sea, el dinero no te resuelve en un momento de emergencia. Lo que tú necesitas es un espacio seguro, ¿no? Necesitas preservar la vida y el dinero no te preserva la vida, ¿no? O sea, necesitas un aparato que es justo lo que tienen estos lugares, estos refugios. Tienen médicos, tienen psicólogos, tienen abogados, tienen digo, todo esto es un aparato articulado que funciona muy, muy bien, ¿no? Con gente capacitada para la problemática en particular, ¿no? No es cualquier trabajador social, no es cualquier psicólogo o psicóloga, ¿no? Son especialistas en la materia. Claro. Los y las abogadas que están ahí tienen perspectiva de género, eh, en fin, o sea, hay como un mecanismo de contención muy importante que 5,000, 10,000, 11,000, o sea, cualquier cantidad de dinero no te da, ¿no? Porque tendrías que tener acceso a un montón de inmediato a muchísimos especialistas que tienes en ese lugar, ¿no? Y además que te brindan un espacio en donde vas a estar seguro y segura con tus hijos y van a atender a tus hijos también, ¿no? Y además te van a dar las herramientas para que posteriormente puedas seguir con tu vida. Okay.